Bueno, seguimos con Evita vive Perlonger. Vamos a entrar directamente en el cuento. Yo en presencial primero les preguntaría cuál fue su efecto de lectura. A mí me interesaría pensar eso, qué es lo que les pasó cuando leyeron el cuento, tener un poco un diálogo un poco en este sentido. Eso no lo vamos a poder tener, pero sí les preguntaría una cuestión estructural. ¿Cómo está armado el relato? ¿Cómo está estructurado el relato, ¿no? Eso ahí para que piensen mínimamente alguna cuestión formal y me digan. Empiezo a hacer tiempo para que ustedes lo piensen, para que lo respondan ahí en sus respectivas habitaciones o donde estén. ¿Cómo está estructurado, ¿no? ¿Cómo está estructurado? No es tan difícil, ¿verdad? Está armado en tres partes. En principio, a partir de tres testimonios, tres relatos escritos en primera persona. Entonces el narrador va cambiando en cada uno de estos relatos, ¿no? Es una visión ahí un poco caleidoscópica de este objeto que es la Evita de Perlonger, ¿no? Entonces entramos en el primer apartado. Yo acá recortaría, ¿no? El pensar los narradores. Es una marica, creo que así lo dice, una marica que ejerce la prostitución, y el tono oral tan fuerte. Uno de los elementos importantes para pensar el artefacto estético que construye Perlonger y que la Nación nunca entendió absolutamente nada, es el trabajo que hace con la oralidad, ¿no? Un poco ahí, sobre todo por la zona que recorta y los tipos y los modismos y los modos, resuena un poco ahí la literatura de Puig, ¿no? Esa oralidad homosexual, con algunas marcas un poco estereotípicas, pero que funcionan en términos de este trabajo lingüístico, el trabajo con la lengua, con la oralidad, recupera hablas bajas, que están ahí ejerciendo su presión sobre el dato histórico. Yo lo diría un poco en esos términos. Entonces dice ahí el narrador: me la encuentro a ella con el negro, y tenemos esta primera imagen, Eva, blanca, pura, rubia, con el negro, súper dotada. Es como una imagen muy fuerte, y es la primera imagen que tiene el texto, ¿no? Dice: ella me contestó mirándome a los ojos. Hasta ese momento tenía la cabeza metida entre las piernas del morocho y claro, estaba en la penumbra, muy bien, no la había visto. ¿Cómo no me conoces? Soy Evita. Evita, dije, yo no lo podía creer. Evita, vos, y le prendí la lámpara en la cara y era ella nomás, inconfundible, con esa piel brillosa y las manchitas del cáncer por abajo, que la verdad no le quedaban tan mal. Bueno, acá hay momentos donde hay que detenerse. Efectivamente, tenemos esta primera imagen que es fuerte y que nos va a iniciar en parte de este procedimiento que es las escenas de sexo explícito, ¿no? Directamente, en las cuales Eva está en el centro. Hay algo casi de corte pornográfico en términos tradicionales, y después vamos a ver que también en términos no tradicionales hay elementos que no son que tienen que ver con el sexo, pero que también son pornográficos, ¿no? Muestran ahí, está todo a la vista. En el cuento de Perlonger está todo a la vista, no hay margen para la elipsis, ¿no? Entonces, esto por un lado, y después el trabajo con el imaginario. Entonces aparecen las manchitas del cáncer, la enfermedad. Este es un elemento ahí. Entonces empezamos a ver cuál es el uso que hace Perlonger del dato histórico, pero fíjense de qué manera aparece acá. Dice las manchitas del cáncer, que la verdad no le quedaban tan mal, no le quedaban nada mal, ¿no? Entonces con cada dato histórico hay una operación ahí que pretende conmover, es provocador, es revulsivo, ¿no? Las manchas del cáncer como un adorno, como una joya. Bueno, no, evidentemente está haciendo una operación pensada, calculada en estos términos. Dice: se habían conocido hace una hora, dice un poco más adelante. Vamos a empezar a pensar que Eva construye cada testimonio de estas tres partes, y que Eva terminamos concluyendo a partir del relato entero de Perlonger, ¿no? Es una Eva promiscua, una Eva libertina, que esto también está anclado en determinado imaginario, porque Eva era actriz radial, ahí de variedades,
se la pensaba como una prostituta, con ese gran ascenso, se conoce con Perón y de repente la primera dama. Bueno, hay como una idea de Eva prostituta para los sectores contrarios al peronismo. Entonces acá aparece, yo decía, hace de vicio virtud, porque finalmente esta Eva promiscua y libertina va a levantar determinadas banderas que tienen que ver con el pensamiento político de Berlanga, ¿no? Dice, Jimmy se pudrió de tanta charla y dijo, bueno, basta, le agarró la cabeza, ese rodete todo deshecho que tenía y se la puso entre las piernas. Estas imágenes que yo decía, prácticamente de contenido explícito. Yo voy a sacar otras que son incluso más explícitas aún, ¿no? El rodete todo deshecho, cómo va manipulando ese dato recolectado de manera arqueológica y lo va transformando en otra cosa. Dice... Ella se quedó a desayunar y mientras Jimmy salió a comprar facturas, me dijo que era muy feliz y si no quería acompañarla al cielo, que estaba lleno de negros y rubios y muchachos así. Yo mucho no se lo creí porque si fuera cierto, ¿para qué iba a venir a buscarlo nada menos que a la calle Reconquista? Entonces, acá yo diría un par de cosas. En principio, bueno, Eva es una aparición, es una especie de ángel guardián de los reventados, decíamos, de las minorías sexuales. Después vamos a ver que también de los drogadictos, de los lúmpenes. En este sentido, yo le decía... La Evita de Berlanga es una Evita política. Y después yo recorto la calle Reconquista. Con el peronismo hay que tener especial énfasis y cuidado con las cuestiones espaciales y cartográficas, ¿no? El énfasis topográfico, espacial. Nosotros lo vamos a ver con Incardona sobre todo. La gran operación de Incardona tiene que ver con construir literariamente estos espacios que están supercargados políticamente. Entonces, la idea de centro y de margen de centro, de periferia, para el peronismo es importantísimo, ¿no? El conurbano, la construcción, la generación del conurbano a gran escala aparece con el primer peronismo a partir de estas políticas de sustitución de importación. Entonces las fábricas se instalan en el conurbano y aparece la migración interna de todas las provincias, vienen a trabajar a estas fábricas y el crecimiento demográfico es exponencial, ¿no? Y ahí se constituye el centro, la capital federal y los márgenes del conurbano, las periferias del conurbano, centro-periferia, son categorías que son políticas. Luego, cuando el 17 de octubre todas esas masas peronistas vayan a Plaza de Mayo, la intelectualidad liberal del momento, yo les decía, eso lo van a leer como una invasión, es decir, los negros del margen invaden las plazas centrales, ¿no? Entonces, esta idea de centro y periferia tiene una carga política muy fuerte, ¿no? Y en Reconquista estamos ahí, cerca justamente de Plaza de Mayo, ¿no? Y vamos a ver que va a nombrar en los otros testimonios también lugares que se ubican en el centro. Entonces, la Evita de Berlanga viene al centro, pero a visitar a los marginales. Ahí hay como un doblez que tiene que ver con lo espacial y lo político que es interesante de ser pensado. No digo, son unos marginales urbanos. Bueno, un poco más adelante el narrador o narradora o narradore dice, con los marineros, viste, nunca se sabe. Con los generales tampoco, me acuerdo que dijo ella, y estaba un poco triste. Bueno, este elemento hay que leerlo políticamente. Yo le decía, estamos en el peronismo de los 70, ¿no? Y quien habla es esta Eva que viene del pasado, viene de los 40, de los 50, y de repente dice, bueno, con los generales nunca se sabe, estaba un poco triste. Yo les decía, el peronismo de los 70 no es el peronismo del 40 y del 50. Entonces acá habría solapado, esto es una hipótesis de lectura, una crítica de Berlanga puesta en la voz de Evita con respecto a la forma que toma el peronismo de los 70, ¿no? Como diciendo, bueno, hay una especie de traición o no puedo confiar finalmente, ¿no? Eva es como la pata revolucionaria del movimiento y Perón más conservador. Entonces Eva ya no está acá, Perón ahí está con Estelita en este momento, ¿no? Y termina diciendo, ella tenía las uñas largas muy pintadas de verde, que en ese tiempo era un color muy raro para uñas, como una especie de Eva punk, ¿no?
que tiene que ver un poco con lo que va a venir después en el relato y que tiene que ver con esos agentes silenciados, marginados de la política nacional por los cuales Berlongher militó con respecto a los derechos de estas minorías, y termina de nuevo en una imagen ahí bien explícita sexualmente. Bueno, esta sexualización del cuerpo de Eva no es nuevo, digo, también se trabaja sobre un imaginario construido a partir de determinados artefactos mediáticos del momento, estoy hablando del 40 y del 50. Lo que sí es nuevo es la exposición casi pornográfica del cuerpo gozando, ¿no? Y yo en ese sentido me permitiría pensar qué pasa con este goce gratuito, yo le decía, con el peronismo, pero con respecto a las mujeres del poder, ¿no? Y hay estos aparatos mediáticos que están como viendo, pensando la sexualidad de la mujer y no tanto del hombre. Digo, los presidentes son presidentes, ahora si hay una presidenta o hay una figura tan fuerte como Eva, entonces ahí pasa algo en términos de su sexualidad, ¿no? Digo, es la yegua potranca Eva, y después Cristina es también una yegua. Y yo recuerdo la tapa de la revista Noticias, por ejemplo, ¿no? Es decir, el goce de Cristina. ¿Y cuál fue la operación? Digo, la revista que está pensando todo el tiempo también en provocar, en un golpe de efecto. Bueno, esta imagen de Cristina pintada de manera hiperrealista teniendo un orgasmo, ¿no? Cristina gozando, miren esto. Cristina, la mujer fuerte del poder, está liberando endorfinas en un goce gratuito, sexual. Bueno, lo mismo con Eva, lo mismo con... Por supuesto no es lo mismo porque Berlongher no es la revista Noticias, pero sí hay algo, porque Berlongher en realidad trabaja sobre este elemento de la sexualización de Eva que ya estaba en el imaginario, que estaba construido a partir de discursos que no son literarios. Entonces eso es lo que a mí me parece importante, interesante de pensar, ¿no? No se evalúa la sexualidad de Perón, no se evalúa la sexualidad de Néstor Kirchner, no se evalúa la sexualidad de Mauricio Macri. Un poco la de Menem se puede llegar a evaluar, pero tampoco es que aparecía vestido desnudo con una bandera argentina como hizo la Boloco en Chile, ¿no? Ahora, sí se evalúa la sexualidad de Eva, sí se evalúa la sexualidad de Cristina. Acá hay algo que en términos de género también, que a quien le interese lo puede pensar. Eva es una figura muy fuerte para pensar todas estas cuestiones, digo, las que tienen que ver con el género. Es una mujer fuertísima de la política argentina. Bueno, cortamos acá y seguimos en el siguiente video con el apartado 2. So tired.